Bueno, Reinaldo Ortega obtuvo su doctorado en ciencia política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Reinaldo. Muchas gracias. Preparé una presentación con resultados electorales, pero la persona encargada no está. Entonces, es una pena porque creo que ayudaría a ilustrar lo que voy a decir ahora. En casi ningún otro campo de la investigación, los profesionales se enfrentan de manera tan inmediata la exactitud o fracaso de sus hallazgos como en el ámbito de las encuestas electorales. De acuerdo con uno de los estudios más serios sobre el fracaso de las encuestas para pronosticar el ganador en las elecciones de 1992 en Gran Bretaña, donde contra todos los pronósticos triunfó John Major con el 42% frente al 35% de Neil Kinnock, los autores afirman que existen tantas cosas que pueden resultar mal con las encuestas que lo sorprendente es que los pronósticos puedan ser acertados y de hecho muchas veces lo son. Si eso ocurre en Gran Bretaña, en donde existe una larga tradición de décadas sobre encuestas electorales, en cierta medida, en México lo sorprendente es que en un periodo de poco menos de 20 años, el país cuente con un número tan importante de empresas encuestadoras. Y a pesar de algunos problemas que enumeraré hoy, podemos decir que las encuestas en general en México reflejan, como diría Biocchi sobre las elecciones, un eco sobre la opinión pública. En lo que resta de mi comentario, hablaré sobre 4 temas relacionados que considero fundamentales. Primero, las tendencias electorales, y esto lo haré muy breve, que presentan las encuestas a partir de las encuestas que conocemos. En segundo lugar, y este punto creo que es fundamental, las brechas o la distancia que existe entre las diversas encuestas y algunas hipótesis para explicarlas, enfatizando el problema de la opacidad de los modelos de votante probable que utilizan los encuestadores y los ponderadores que utilizan. En tercer lugar, algunos cambios en términos de los modelos de votante en México que tenemos. Y por último, un tema que se ha tocado relativamente poco, que es el problema del abstencionismo en México y en la democracia mexicana y la carencia de estudios sobre este tema. Para finalizar, haré algunas preguntas y peticiones a nuestros invitados. Las tendencias electorales y las brechas. Lo que van a ver ahora son 5 gráficos en donde se ve la misma evolución, que va a haber una última gráfica en donde se vuelve a ver el mismo patrón que hemos visto, pero aquí se pueden ver las grandes distancias que todavía hay entre las distintas casas encuestadoras. En el caso de Andrés Manuel, que es la primera gráfica, podemos decir que la tendencia de marzo a junio tiene la forma de una U. En marzo las encuestas lo presentaban con una intención del voto entre el 34 y el 42%, y para junio las mediciones van del 34.5 al 37. La siguiente. Esta es la U de la que estoy hablando. En el caso de Calderón es como un espejo, y hay una U pero invertida entre marzo y junio. Al menos eso es lo que nos presentan las principales encuestas que tenemos. Madrazo parece aparecer consistentemente en el tercer lugar, con una variación muy amplia entre las distintas encuestadoras. Como pueden ver, es una variación en algunos casos de más de 8 puntos entre una encuestadora y otra. En el caso de Patricia Mercado, la tendencia entre abril y junio aparece un incremento lento, pero relativamente constante en términos de la intención del voto, con lo que aparece entre el 3 y el 4% en las últimas mediciones de junio. Por último, el caso de Campa, al parecer no obtendrá el 2% necesario para mantener su registro. No es lo mismo en el caso de sus diputados, pero no voy a enfatizar eso. En síntesis, parece que las encuestas nos pueden ayudar a ver ciertas tendencias en la opinión pública. Sin embargo, las brechas entre una encuesta y otra siguen siendo muy grandes. Una explicación tentativa es que las encuestadoras utilizan modelos de votantes probables distintos, y como no conocemos sus ponderadores, es difícil opinar con mayor profundidad acerca de las muestras. En aras de la transparencia y de una mayor confianza en las encuestas,
solicitaría a los encuestadores aquí presentes y en general a todos que dieran a conocer sus modelos de votante probable y sus ponderadores, con el fin de poder explicar estas brechas o diferencias tan amplias. Esto es particularmente importante porque, por ejemplo, en abril nos enfrentamos al hecho de que mientras Milenio y el Universal ponían a Andrés Manuel López Obrador como puntero con el 34 y 38% respectivamente, ARCOP, Mitofsky, y Reforma lo presentaban en segundo lugar con el 33, 34 y 38%. Aún más grave, a solo unos días de la elección, en junio, volvemos a tener el caso que mientras Milenio, Parametría, Mitofsky, Hoy Reforma ponen como puntero a López Obrador, otras encuestas, como la de GEA y otras que mencionó el representante de ARCOP, presentan a Calderón como puntero, algunos con el 37% de la intención del voto. Haciendo público los ponderadores y los modelos de votantes probables que utilizan, al menos podríamos tener una explicación sobre estas amplias diferencias. Aquí lanzaré una hipótesis algo temeraria, ya que tengo la impresión de que GEA y el Universal tienden a darle un mayor peso a los estratos socioeconómicos más altos y urbanos, y eso explicaría que Calderón consistentemente aparezca con porcentajes sistemáticamente más altos que el de otras casas encuestadoras. Pero eso es solo una especulación porque no tengo acceso a los ponderadores ni al modelo de votante probable que utilizan. Ahora bien, a fines de los años 80, Domínguez y Macadam plantearon un modelo del votante mexicano, argumentando que dada la estructura del sistema partidista, un grupo importante de los electores, en particular los independientes, tomaban primero la decisión si estaban a favor o en contra del PRI, y después, dependiendo de quién estaba más cercano, se inclinaban por el PAN o por el PRD. Hoy ha cambiado radicalmente el sistema de partidos. Tenemos un sistema de pluralismo moderado con 3 grandes partidos. Sin embargo, continuamos, como ya se dijo aquí, con un sistema de elección de mayoría simple, que favorece que los así llamados independientes puedan comportarse de manera similar al año 2000, y dados los resultados de las últimas encuestas, decidan dar su apoyo al PRI o al PAN, dependiendo a quién consideren en segundo lugar. Esta es una pregunta para los encuestadores. ¿Ustedes consideran que eso es así? ¿O que ahora las familias ideológicas o identidades partidistas, como se conocen en la literatura, pesarán mucho más? ¿La propensión a votar o las tasas de participación? En el año 2000 la tasa de participación fue del 64% y favoreció al candidato de la oposición Vicente Fox, que en la última encuesta de Reforma y en la mayoría de las encuestas aparecía en segundo lugar, con el 34% frente al 36% de la Bastida. Al final, como sabemos, Fox obtuvo el 42% frente al 36% de la Bastida. Al parecer, una tasa de participación superior al 60% favorecería a AMLO. Esto me lleva al tema del poco conocimiento que tenemos sobre el abstencionismo y los abstencionistas. En los últimos años es claro que en México la competencia ha ido en aumento de manera muy significativa, pero la participación ha ido disminuyendo. La última elección de diputados, la participación fue del 43%, y si comparamos las dos presidenciales de 94 y 2000, la participación bajó de más del 77% al 64%. Los estudios sobre el abstencionismo son muy limitados, pero al parecer son los actores políticos con menores recursos e información los que tienden a abstenerse. Las consecuencias de tasas de participación electoral baja, por ejemplo en Estados Unidos, como argumentaron Piven y Cloward, llevaron a que entre finales del siglo XIX y principios del XX hubo un proceso de despolitización de los grupos subalternos, en particular de los obreros y los afroamericanos, y este proceso generado por tasas de participación muy bajas de estos grupos, tuvo un impacto muy importante en el modelo de desarrollo seguido en Estados Unidos, con un estado de bienestar mínimo y en donde los costos de los procesos de reestructuración económica los siguen cubriendo los trabajadores. Finalmente, me gustaría reiterar algunas preguntas y hacer 2 sugerencias. Primero, ¿cuáles son los modelos de votantes probables que utilizan cada uno de ustedes y por qué no los publican? Segundo, de acuerdo con las evidencias que tienen, ¿cuáles son los perfiles sociodemográficos de los abstencionistas? Tercero, y esta es una duda, el Reforma publicó en el año 2000, previo a la elección, una encuesta panel. Dicho estudio nos ayudó mucho a comprender los cambios en las preferencias electorales. Tenía entendido que se estaba realizando la misma encuesta. ¿Por qué no se ha publicado? Sería muy útil para los investigadores y en general para los ciudadanos.
¿Por qué, a pesar de la enorme cantidad de recursos con que cuentan las empresas, no se establece un acuerdo para realizar un estudio sobre el abstencionismo y los abstencionistas? Dos sugerencias. La primera, considero indispensable, como ya apuntó Francisco, que una vez concluidas las elecciones tengamos una nueva reunión para hacer análisis sobre los resultados y compararlos con los resultados de las encuestas preelectorales que nos han presentado. Y por último, un proyecto de más largo aliento sería establecer un banco de datos público que incluye el material con que cuentan ustedes para beneficio de todos los ciudadanos. Ayer en la radio, María de las Heras propuso que dicho banco de datos se cree en el INEGI y me parece una propuesta que debemos considerar muy seriamente. Muchas gracias.